Dios los bendiga, amados hermanos. Continuamos avanzando con esta propuesta, este método de estudio que podemos usar a la hora de acercarnos a las Escrituras. Y estamos en el paso número 3, que se trata de observar muchas cosas. Este paso número 3 tiene muchos subpuntos. Habíamos visto en el video anterior que tenemos que observar con mucho detenimiento y recolectar todos los datos que podamos de los personajes. Para poder caracterizarlo debemos conocer a los personajes como conocemos a nuestro hermano, a nuestra madre, a nuestro padre, a nuestro prójimo inmediato. También debemos detenernos y observar los lugares y recolectar la mayor cantidad de información que podamos de una casa, si es el escenario que aparece en lo que estamos leyendo, de una cárcel, de la orilla del río, del templo, de los patios del templo, por ejemplo, dentro del templo, cuáles eran los muebles que había allí, de qué material eran, dónde estaban ubicados, para poder armarnos un escenario y interpretar el texto, lo que estamos leyendo, teniendo la mayor comprensión del escenario posible. Una cárcel, una casa, una isla, habíamos dicho. Pablo deja a Tito en Creta. Qué cantidad de población tenía. Por ejemplo, podemos ir a Google y ver qué cantidad de población tiene la isla de Creta hoy. Por supuesto que no es la misma cantidad que tenía hace 2000 años atrás, pero podemos ver un poco cuál es la población de esa isla hoy. Y también tenemos que observar, veíamos en el video anterior, el significado de los nombres, y decíamos que en muchos libros es importante, es de suma importancia saber el significado de los nombres, y en otros es totalmente irrelevante, pero no podemos obviar el buscar estos datos. Y hoy, para continuar avanzando en este paso de observación de diferentes cosas, quería animarlos a que en la lectura puedan estar observando los verbos, ¿no? Es importante que nos detengamos cuando en la Biblia aparece un verbo, porque muchas veces Dios nos está hablando directamente. A veces decimos, ¿qué quiere Dios de mi vida? ¿Qué me pide que haga? Bueno, en los verbos vamos a encontrar a Dios diciéndonos exactamente qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que vivir. Por ejemplo, en Primera de Pedro, sed santos porque yo soy santo. Sed, tenemos que ser santos. Ahí encontramos el verbo. O por ejemplo en Romanos capítulo 12, no os conforméis a este siglo. Conformarse es el verbo, tomar forma de este siglo, pero está con el prefijo negativo de no, o sea, es algo que no tenemos que hacer. Ser santos es algo que tenemos que hacer, y cada vez que nos detenemos a meditar en los verbos, nos va a ayudar mucho en cuanto a qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer, la practicidad de cada versículo, de cada porción. Y otra de las cosas que tenemos que observar también en este tiempo de estudio, de observación, son las palabras que se repiten. Muchas veces nos van a estar señalando la verdad central del libro, como por ejemplo en Mateo. El Evangelio de Mateo se resume en esto: Cristo es el cumplimiento de las profecías. Los invito a tener una lectura rápida en los 28 capítulos y van a ver cuántas veces aparece para que se cumpliese lo dicho por el profeta, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. El hebreo acostumbra a repetir mucho cuando quiere hacer énfasis en algo, y es algo que tenemos que observar cada vez que nos acercamos. Por ejemplo, el apóstol Juan menciona mucho la palabra amor, menciona mucho la palabra verdad, y el énfasis de las cartas quizás tengan que ver con alguna de esas dos palabras. Primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, el Evangelio según San Juan. Así que hermanos, para concluir este paso de observación, tenemos que prestarle mucha atención a los verbos y a las palabras que se repiten. En el video que viene vamos a ver el paso número 4, que es el anteúltimo, para después finalizar con esta serie, que es más bien una invitación
a que puedan adoptar un método de estudio. Dios los bendiga.